Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Senderos. Este es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en este hermoso domingo que nos regala el Señor de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Y hoy en Senderos nuestro obispo Rafael Morales. Buenos días, obispo. Muy buenos días, Yadira. Buenos días, Ángel, Gilberto. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas sociales. En Senderos, este programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes esta mañana. Amén. También el reverendo canónigo Ángel Dávila. Bendiciones a todos y a todas en la mañana de hoy. Bendiciones, Padre Garcés. Bendiciones, señor obispo, en la mañana de hoy. Y el canónigo Gilberto Garcés. Bienvenido. Gracias. Señor les bendiga a todos y todas en esta santa mañana del Señor. Y durante los domingos anteriores hemos estado hablando mucho sobre la misión de la iglesia y a raíz de la misión la sectorización. Nos encantaría que usted compartiera un poco sobre ese tema. La sectorización es un método de tantos que hay a nivel de la pastoral. Pero yo creo que en este momento de la historia de nuestra diócesis es algo necesario, porque tenemos que saber hacia quién vamos a ir, dónde vamos a llegar, y el objetivo es llegar a donde aún no hemos llegado. Hay muchos lugares geográficos a los cuales no hemos llegado. La prueba es que Puerto Rico tiene 78 municipios y en la mayoría de ellos no estamos. Por otro lado hay un grupo de personas a las cuales no hemos llegado. No hemos llegado, por ejemplo, con un programa hacia las madres solteras, o hacia las mujeres que son jefes de familia, o hacia los deambulantes. Entonces, buscando este método de llegar a la gente, de servir mejor y sobre todo en tiempos de crisis, hemos hablado de sectorización. No necesariamente como algo geográfico de un lugar, sí es necesario, pero también de algo geográfico, sino también algo demográfico, en donde hay grupos humanos de hombres y mujeres, de niños, jóvenes, adultos. Hay égidas a donde no hemos llegado, y en la mayoría de nuestros municipios tenemos égidas. También tenemos centros de envejecientes, donde podemos realizar una pastoral sin llegar a decirle a alguien, vente con nosotros, sino simplemente sirviendo a la gente, mostrando el rostro del amor, como dice el folleto que tenemos de Conociendo la Iglesia Episcopal. Dice que los episcopales llegamos a los demás con el rostro del amor, y eso es bien bueno, saber de que la iglesia está para servir. Es interesante lo que está diciendo y cómo nosotros, dentro de todas estas entrevistas que hemos hecho a los arcedianatos y a los arcedianos, hemos visto una palabra bien importante que es redirigirnos y volver nuevamente a coger ese impulso que necesita la iglesia y que la iglesia tiene o que tuvo en algún momento dado con esto de la evangelización. Y hemos estado hablando hasta la saciedad de que esto no es nuevo, esto es evangelio, punto. Y el obispo nos invita en este tiempo a la sectorización, pero tocas un punto bien importante, que hay grupos que todavía no hemos podido llegar. No hemos llegado. Y cómo entonces todas las instituciones de la iglesia van dirigiéndose a esto. Las iglesias en su sectorización en sus campos y en sus sectores, valga la redundancia, pero las instituciones también reformulando todo el servicio que han dado durante todo este tiempo, o sea, dónde no hemos llegado, a dónde tenemos que ir directamente y cómo esos servicios van también sectorizándose, ¿no? Sí. Para dar un mira, servicio Ángel, que correcto. Se puede, porque yo he visto que San Lucas, con lo de la vacunación, ha ido a diferentes partes, diferentes sectores. Hemos visto enfermeras en diferentes barrios, sectores, vacunando de casa en casa. La iglesia, en su misión evangelizadora, la feligresía, también pueden llegar a la gente. Claro. Hay algo bien interesante, y esto es un análisis, ¿verdad?, de las entrevistas anteriores. Todos han hablado sobre movimiento, sobre la oportunidad de movernos, de hacer cosas, de estar juntos y juntas, de salir a la calle, de hacer proyectos. Y yo creo que esto es algo sumamente importante. Y esto viene a mi memoria cuando el obispo primado dijo que nosotros somos el movimiento de Jesús. Sí. No dijo que nosotros teníamos que estar estáticos, dijo movimiento de Jesús. Yo creo que sectorización también se trata de movimiento bien fuerte, de ir, de hacer y encontrarse. Un ejemplo rapidito, corto, es la experiencia del viejo San Juan, ¿no? Cómo se ha podido llegar a diferentes partes. Sí. Es una persona quien está encargada que no es ni diácono ni es presbítero, y ha llegado a diferentes partes.
Hay una palabra en la primera lectura del día de hoy que dice ánimo, no tengan miedo. Exacto. Y es ese impulso de decirle a todo el mundo, mira, no tengan miedo de evangelizar, no tengan miedo de moverse. Hemos hablado de que en el tiempo de Jesús le llamaban los del camino, ¿no? Yo creo que es ponernos nuevamente en el camino, ponernos nuevamente en el trabajo, ponernos nuevamente a levantar al caído, ser aliciente de vida, abrazar al que tiene. Eso es el trabajo de la iglesia. Y vuelvo a repetir, no es nuevo, pero tenemos que volver hacia él. Y como nos dice el obispo, hay que salir de las cuatro paredes de la iglesia. No podemos estar ahí. Vuelvo a las instituciones, tenemos que volver a redirigir los cañones hacia el servicio, hacia lo que realmente es el meollo del asunto. ¿Qué usted cree, señor obispo? Mira, yo estaba escuchándolos a ustedes y aquí se trata más que todo de un nuevo modelo eclesial. Un modelo que parte del Evangelio. El Evangelio de Jesús nos invita a todos a ir, el vayan de Jesús. La iglesia no puede bajo ninguna circunstancia conformarse con lo que está haciendo. Esa es una realidad. Escuchaba el padre Garcés decir, llegar a donde no hemos llegado. Y eso se estaba diciendo durante mucho tiempo. Y el llegar a donde hemos llegado tiene una lista de posibles impactos enorme. Aquí se han mencionado algunos, pero hay muchísimos más. Muchísimos más. Entonces, si nosotros lo que vemos como iglesia es que es un momento en el cual nos congregamos un domingo y nos tomamos un café, estamos reduciendo el mandato de Jesús, estamos reduciendo a una mínima expresión la gran comisión y estamos en un conformismo enfermizo. Y eso la iglesia no puede continuarlo. No puede continuarlo. De hecho, ha habido estudios claros sobre nuestra propia denominación en Estados Unidos que dicen que si nosotros no hacemos un gran reavivamiento, si nosotros no planteamos una nueva eclesiología, no planteamos un nuevo modelo de iglesia, no vamos a existir. Pero hay gente que lo despacha diciendo es que hay una secularización en el mundo, es que todas las religiones están así, es que todo esto, o sea, hay excusas en montones, miles de excusas. Y yo creo que cuando estamos dentro de un movimiento de Jesús, cuando estamos en lo que es la iglesia de Cristo, las excusas hay que echarlas a un lado. El paradigma suena fuerte, ¿verdad? Excusa al lado, porque lo más fácil es una excusa. Pero la excusa aquí no juega nada. Lo que juega es el compromiso. La vida del cristiano nace de su propia experiencia de Cristo. Y con esa experiencia de Cristo uno la va alimentando y con esa experiencia de Cristo somos capaces de compartirla. O sea, cuando se ha planteado, en estos días tuvimos 7 reuniones con clero a cargo de feligresía y asistentes. Y planteamos el tema de este nuevo modelo, como bien ha dicho el padre, de sectorización, que es un modelo. No se trata de que sean 2, 3 estrategias, pueden haber 20. Lo importante es que la iglesia se mueva. Entonces hay gente que con la conceptualización que tenía, no, es que vamos a estar por ahí dando vueltas. No se trata, es que es un modelo que hay que crearlo en la comunidad. Y la comunidad tiene que ser corresponsable, porque eso es lo que significa ser anglicano. Por ahí yo he encontrado 40 definiciones de lo que es anglicano y episcopal y ninguna es. Ahora, ser corresponsables en la misión, caminar para compartir un testimonio de vida que no es proselitar, porque proselitar es imponer, pero caminar, ser signo en el medio de la comunidad, ser signo donde hagamos falta, ser signo en los lugares que no hemos llegado y llevar algo a la gente de esperanza, ya es un camino para nosotros poder mostrar ese evangelio de Cristo que es vivo y que es real. Eso es lo que nos estamos viendo. Las comunidades de fe, ya a partir de ahora, van a tener que plantearse clero y laicos. ¿Qué vamos a hacer? Y eso va a invitar a las juntas y a los comités de misión, que a veces se ven como entes administrativos, que es otro error. Y entonces, si no, hay que abrirse a la corresponsabilidad. ¿Por qué hacemos un bingo? ¿Por qué hacemos una cosa en una comunidad? Porque queremos que la comunidad haga vida, fructifique. Pero a veces nosotros hemos hecho de la actividad un propósito. Y el propósito de una comunidad no es la actividad. El propósito de una comunidad es que lleve a Cristo, presente a Cristo, o sea, signo de Cristo. O sea, que tiene que haber un replanteamiento desde el Evangelio, con clérigos y con laicos, para entonces asumir la sectorización en los modelos que correspondan. Y eso va a depender de los contextos
El contexto de cada feligresía es distinto. El contexto de cada institución es distinto. Pero la finalidad es Cristo. La finalidad es el Evangelio. Y tener bien claro esto, y con esto termino. La experiencia de Cristo se cultiva, se comparte, se hace catequesis porque la comparto. Y esa catequesis que comparto la hago misión, cuando entonces la puedo llevar a otros y a otras donde no hemos llegado. Este es un modelo eclesiológico y hay que entender ese punto. Una comunidad, yo decía otro día a los sacerdotes que hay 3 formas para usted hacer un test de si una comunidad está bien. 3 dimensiones. Celebrativa. Primero, ¿cómo celebran esa liturgia ahí? Si esa liturgia es viva, si esa liturgia es participativa, que no solamente el sacerdote lo haga todo, sino también que la comunidad participe en toda su preparación, en toda su ejecución, para que pueda haber una celebración de la comunidad. No se trata de un sacerdote, por ejemplo, oficiando una misa, se trata de que el pueblo con el sacerdote estén ofreciendo, o la sacerdote, la liturgia. Una comunidad también tiene que tener una buena catequesis donde el sacerdote o la presbítera o ambos sacerdotes sean los primeros catequistas. Del que tenga la madurez en la fe, que comparte el que está creciendo. Y el tercero, tiene que haber una dimensión misionera, esa es la que nos empuja a salir fuera a las comunidades de fe, a encontrarnos con las personas. De manera que esos 3 elementos fundamentan todo el modelo eclesiológico que le llamamos sectorización. Es interesante lo que usted está hablando y me choca en el corazón, o sea, me da duro en el corazón cuando usted habla sobre la experiencia de Cristo. Yo creo que, hermanos y hermanas, no podemos comenzar ningún tipo de sectorización y ningún modelo si nosotros no comenzamos con una experiencia con Cristo, porque si no, ¿qué vamos a compartir? Tú no puedes ir con la mochila vacía a ofrecerle a la gente algo. Tú tienes que ir con algo para darle a la gente. Y ahí es que entonces nos interpela a los ministros ordenados a tener para poder dar. Interpela a los laicos que están comprometidos a lo mismo. Dentro de un sentido de corresponsabilidad, que es lo maravilloso. Es que antes podíamos decir, no, que allá el sacerdote, que eso es sacerdote, allá los laicos. No, señores, que esto es todo junto. Y eso es lo anglicano. Esa es la eclesiología anglicana. Y así nosotros tenemos que marchar. Y ese testimonio es sumamente importante. Y otra de las cosas que quiero decir, se puede hacer. Claro. Se puede hacer. No hay que buscar excusas, porque hemos tenido la experiencia y hemos tenido una experiencia de sectorización, lo hemos podido hacer. Exacto. Y es una cosa maravillosa. Y se va en un contexto celebrativo y misionero maravilloso. Pero yo creo que el testimonio es sumamente importante, claro, y esa experiencia de Cristo para poder comenzar esto. Vamos a darle paso ahora a la segunda parte del programa. Es la mesa de la palabra, y la misma está basada en el Evangelio de Marcos en su capítulo 7. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofencia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió: pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que deja caer los hijos. Jesús le dijo: por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón, llegó allí al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Éfata, es decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen.
y la palabra del Señor. Podemos cantar algo. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Este evangelio cae muy bien con lo que estamos diciendo, ¿no? Y hay prueba que no nos estamos inventando lo de la sectorización. Jesús nació en Belén, y cuando estuvimos allá nos dimos cuenta, era el nazareno, pero él vivía en Cafarnaón. En este pasaje está fuera de su territorio. Cierto. Está en Tiro. En ese tiempo había 3 ciudades bien grandes, que no aparecen aquí, Biblo, Sidón y Tiro. Hoy en día pertenecen al Líbano. Sí. Nosotros cuando estuvimos en la cueva de Elías, que fuimos al frente del Mediterráneo, donde Elías se escondía cuando predicaba los padres, al fondo se veía la ciudad de la capital del Líbano. Sí. Era una región totalmente diferente. Allí Jesús hace este milagro o estas cosas a una persona que no era ni judía ni israelita. Claro. Era sirofenicia, o sea que pertenecía también a otra región. Por otro lado, ahora me gustaba mucho cuando estábamos hablando de compartir esa experiencia de Dios cuando nos formábamos. Siempre nos decían, hay que tener una experiencia de Dios que te toque, o una experiencia pastoral que te toque. Y yo lo digo hoy por este micrófono. Es cierto. El ministro ordenado, diácono o sacerdote, que no ha tenido una experiencia de Dios fuerte, su pastoral va a estar caminando en falso. Sí, señor. Cuando este sordomudo tiene esa experiencia de Dios, le suceden 2 cosas. Primero, es capaz de ver. Y de ver no físicamente, sino ver la realidad del reino anunciada con Jesús. Y eso es lo que queremos nosotros ahora, que todo el mundo vea y conozca que hay un Dios que nos ama a todos y todas, sin diferencia, y que nos quiere, y a través del servicio, y sobre todo en tiempo de crisis lo podemos hacer. Y segundo, podemos hablar. Ahí viene la parte misionera. Éfata. Ábrete la boca, anuncia a Cristo, no te lo guardes para ti. De esa primera experiencia del encuentro del ciego y el sordomudo con Jesús, él empieza a ver, pero ¿qué pasó en mi vida? Cambió. Y luego él puede hablar. Y yo creo que es bien importante entender eso, porque nos hace ver de que Dios quiere algo más de nosotros. Uno no puede ordenarse para quedarse en una oficina o para creer que va a hacer una administración parroquial. No la estoy denigrando. La pastoral desde el escritorio. Eso ya no es que eso no existe. O sea, puede técnicamente alguien que lo haga, pero no existe una pastoral de escritorio, porque la pastoral tiene que ver con camino. Ahora, lo interesante del evangelio de hoy es un hecho liberador, que también hay que ver esa característica. Sí. Porque cuando la mujer siriofenicia se acerca a Jesús, ella ya sabe que tiene 2 cosas que van en contra en aquella época. Primero, ser mujer. Segundo, ser extranjera. Exacto. O sea, y eso va en contra de entrada a todo esto. Y ella, pues, recibe de Jesús una fuerte reprimienda, puede decirse así. Es fuerte escuchar eso. ¿Acaso hay que quitarle pan a los hijos, verdad? Para dárselo a los perros. Está fuerte. Es una expresión dura, pero sin embargo es una expresión de prueba. Muchas veces tenemos esas cosas. Pero lo interesante es la respuesta de la mujer. Dice, mira, a veces los perros comen debajo de la mesa las migajas que quedan de los amos, de los hijos de los amos. ¿Qué significa eso? La fe. El demonio es vencido con la fe. El demonio de muchas cosas, porque ese demonio estaba en la hija, ¿verdad? Y salió. Pero todo el mal es vencido con la fe. Muchas veces el mal se manifiesta en nuestras capacidades de no dar, en nuestras capacidades de no hacer, de no agradecer, en las capacidades de no agradecer, en las capacidades de todo lo negativo que puede ocurrir. Entonces nosotros tenemos que dar un espacio a la fe que resulta ser liberadora ante todo lo que nos lleve a lo que no es de Dios, que es lo que podemos catalogar como mal. No imaginemos el diablo con 2 cuernitos. Yo creo que tiene rostros de muchas personas. Sí, señor. O tiene rostros de muchas circunstancias. Y situaciones. Sí, situaciones. Yo creo que todo lo que nos separa de Dios o nos separa del amor, podríamos catalogarlo con aquello que es mal. Entonces Jesús ve la fe de la mujer, y la fe de la mujer era tan intensa, a pesar de haber sido confrontada de la forma que fue confrontada, que sencillamente eso liberó el mal de su hija.
Y nosotros tenemos que ver en este momento cuán capaces somos nosotros y nosotras de liberar aquello que no es de Dios a través de nuestra fe. En la medida en que tenemos más fe, más libres somos. En la medida que tenemos menos fe, más caemos en el pesimismo, más caemos en la tibieza, más caemos en todas las cosas que nos separan de Dios. En chismes, exacto, en chisme, hablar de reputaciones de las personas, de todas esas cosas. O sea, y yo esto lo traigo porque el evangelio hay que contextualizarlo. Claro. Para poder entender, porque siempre hay un mensaje para llevarnos en la semana. Y el gran mensaje es ese, la fe que libera. La fe que libera. Nadie que es esclavo es feliz. Nadie que está atado a algo es feliz. Ahora, el Señor nos da libertad. Y la fe es el medio de la libertad. Libertad que es para hacer el bien, para amar, para llevarnos bien. La iglesia hoy día tiene que irradiar ese sentido de caridad de las primeras comunidades para que el mundo crea. Esa frase de que el mundo crea la tenemos que poner en grande, en un cartelón, en algo que lo podamos ver. Si nosotros nos damos testimonio, nosotros los que estamos ordenados, los laicos también, de que hay un Cristo que es vivo y que es real y que vale la pena seguirle, ¿a quién vamos a convencer? A nadie. Y eso es importante que lo entendamos. Y el segundo elemento que yo quería traer es el éfeta, el ábrete, que también es liberador. Jesús viene a restituir aquello que es necesario. Amén. Desde su espíritu y de su acción liberadora. ¿Qué tendrá el Señor que restituir en nuestras vidas, en la tuya y en la mía? Yo estoy seguro que muchas cosas. Ahora, si no nos abrimos desde la fe, cómo Dios obra en nuestras vidas. Y a eso es lo que tenemos que guiar todo eso. Todo lo que estamos hablando aquí, sectorizaciones, actividades, todas las cosas. Mira, eso tiene sentido si nosotros ponemos a Cristo en ese primer lugar, dejamos que la fe nos libere y dejamos que Jesús actúe. Amén. Eso es todo. Lo del Evangelio de hoy. Algo maravilloso que yo quiero compartir en este Evangelio es que nos invita a movernos a lo difícil. Sí. Que no nos quedemos en la orilla, que no nos quedemos tranquilos. Mira, Él se movió a una región difícil y fue a unas personas que no todo el mundo llegaba a ella. Era mujer, era de otra región, de otra raza. Y fue y lo hizo. Yo creo que Él nos invita a eso, nos invita a desatar nuestra lengua. En esa maravillosamente liberarnos, ¿no? De todo lo que tenemos para poder llegar a otro. Hay gente que dice que es mejor pescar en la orilla. ¿Cómo? Hay gente que dice que es mejor pescar en la orilla. No, en la orilla hay que bogar mar adentro. En la orilla se cogen los peces pequeños y los grandes están en el fondo. Abuelo decía, el peje grande está adentro. Por eso Jesús dice, remen mar adentro. Remen mar adentro, y además adentro es que están los marullos grandes. Y se mueven las dificultades están allí. Y otra experiencia que tengo en estas dos experiencias de estas dos personas que están aquí en este Evangelio es que no se quedaron quietos. Después de eso, de ese poquito que ella recibió, con esa fe tan grande que tenía, se pusieron y se movieron. Y después le dijo a uno, vete y quédate callado, pero mueve, porque todavía no es el tiempo de que lo diga. Exacto. Pero muévete, haz algo. Ella se movió y fue a ver a su hija. Y cuando llegó, que ya no tenía el demonio. Nada. Algo maravilloso. Sí, yo creo que para... perdón, que yo tengo que admitir, ¿verdad?, que para mí, pues fue como fuerte las palabras de Jesús en la mañana de hoy. Y antes de comenzar esta mesa de la palabra, comenté que no entendía, ¿verdad?, sobre porque esto es un proceso también de nosotros empezar a discernir sobre tantas y tantas cosas que están escritas en las Escrituras y que nos pueden tocar de alguna manera o de otra. Pero después de ustedes haber hablado sobre las palabras que Jesús dijo y la analogía que hizo el Padre Garcés sobre el hecho de que Jesús no estaba en su territorio y cómo nosotros estamos invitados en este año a salir de nuestros templos y a hacer esto realidad, la iglesia realidad afuera de esas cuatro paredes, yo creo que es maravilloso entender que Jesús sectorizó. Y que claro, como pues estamos invitados ahora nosotros a hacer lo mismo que él. Estamos invitados a hacer exactamente lo mismo que él. Y también, mientras el obispo estaba analizando las palabras de Jesús en esta mañana hacia la mujer, entendí también que hay una gran humildad en esa mujer,
¿verdad? Porque ella habló sobre las migajas que caen, como los perros, y yo creo que hay que ser sumamente humilde para entender eso, porque la fe se trata también de eso, de cómo poner nuestro corazón, ¿verdad?, a los pies del Maestro, pero también con humildad aceptar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy Jesús nos está invitando a salir, nos está invitando también a sectorizar, a ir donde todavía no hemos llegado. Pero fíjate que interesante, Yadira, también quiero decir esto. Jesús pone a la mujer en su lugar. Es un lugar digno, es un lugar de igualdad, porque le atiende. En la cultura y en la época de Jesús ni siquiera la mujer era atendida, no se le miraba, y extranjera, mira, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Jesús va colocando a la mujer en el lugar que corresponde, y decide sinceramente que ambos son iguales, porque ambos fueron creados a imagen y semejanza. Y eso no solamente este pasaje, lo vamos viendo en todos los pasajes, en toda la acción que hace Jesús a través de los evangelios con la mujer, la va restituyendo, la va colocando en su sitio. Porque toda esta cultura, acuérdense, hay que entender el contexto en la que se escribe la escritura, ¿verdad? El contexto era patriarcal machista. Yo voy con la fe de esta mujer, o sea, Jesús le dice, esto es mucho, mujer, y ella dijo, dame poco, y con lo poco que me dé me basta. La fe es lo que transforma, precisamente, de esta mujer, es la que transforma todo lo que está recibiéndose ahí, y es lo que nos tenemos que llevar, cómo nosotros podemos, todo el poder que se puede hacer si se tiene fe. Si no tenemos fe, hay parálisis. Fíjense que eso es interesante. Si no hay fe, no hay vida. Si no hay fe, hay parálisis. Si hay fe, hay vida. Si hay fe, hay movimiento. Y a veces no tenemos fe en las cosas que hacemos en la misma iglesia. Y vuelvo a recalcar en esa primera lectura del no tengas miedo, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Porque si nos paralizamos es porque hay miedo a algo, y no debe haber miedo. El miedo hay que vencerlo, y por eso digo que es diferente creer en Jesús que creerle a Él, ¿no? Definitivamente. Lo otro, yo quiero hacer una invitación muy, muy cordial, y es a todo el clero, ¿no? Y es a hacer colectivos de reflexión bíblica, y los arcedianatos deben servir para hacer esto que estamos haciendo. Que no lleguemos el domingo a predicar sin haber hecho un verdadero discernimiento. Claro. Y segundo llegó la hora de aterrizar el evangelio que leemos a la realidad de nuestra diócesis. Contextualizarlo, lo que decía el obispo. Contextualizarlo. Llegó la hora, y no es por capricho nuestro, es por una necesidad social, digámoslo así. Claro. Puerto Rico necesita que aterricemos esto, que lo hagamos realidad diario. Y creo que si nos formamos nosotros mismos, si analizamos y reflexionamos, discernimos el evangelio, nuestra predicación y nuestra pastoral en general puede ser más acorde y pertinente con la realidad. Amén. Bueno, pues que se nos abra los oídos y que se nos desate la lengua para algo bueno. La lengua. Oye, amén. Y no quisiera dejar a un lado la carta de Santiago, pero por lo menos el final, que a veces también complementa. Dice aquí el último verso: así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestran con hechos, es cosa muerta. Y eso es una realidad. La fe es muy importante, pero la fe se traduce en obra. Y esa interpretación quiere decir, la fe se traduce en misión. No nos quedamos en la fe, sino que la fe nos invita a movernos, que es la misión. Muy bien. Yo creo que ha sido una mesa de la palabra muy maravillosa, y hemos aprendido tanto, de verdad que sí. Todo, cada vez que nos sentamos y hablamos de estas cosas y vemos cómo esas palabras de ese tiempo se trasladan a estos días de hoy, y cómo eso hace un sentido especial en nuestras vidas y cómo nos edifica. Le damos gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias a ustedes por invitarnos. Por tanta sabiduría y por seguir guiarnos, ¿verdad? De manera especial. Hoy es un gran día. Hoy es el día del Señor. Amén. Hoy es el día que estamos invitados a hacer lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, que hagamos, y es ir afuera, a abrazar a la gente, a tocar a la gente, a hablarles de esta experiencia maravillosa que hemos disfrutado y que estamos disfrutando y viviendo hoy. Así que antes de despedirnos, ¿verdad?, quisiera no solamente dar las gracias, sino también decirle al obispo, gracias por estar hoy aquí. Encantado. Gracias, Padre Garcés, también. Encantado, gracias, también al Padre Garcés, que también es el deán del Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo. Sí, un lugar y un espacio muy importante para nuestra diócesis. Hermanos y hermanas, en el día de hoy oremos todos por todos los enfermos y enfermas de nuestras comunidades. Y ya que nos dirigimos a nuestra casa de oración, que el Señor los bendiga y los guarde. El próximo domingo, Senderos tienen una cita con nosotros a la misma hora. Nos despedimos en oración con una bendición especial de nuestro obispo. Claro que sí, que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Amén. Amén. Lindo domingo y sirvamos al Señor con alegría. Amén. Hasta Amén. el próximo domingo.